Alta funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones y 2 especialistas en Derecho Electoral que absuelven las preguntas formuladas por el público de Enfoque de los Sábados. Adelante, por favor, con la llamada, su nombre y desde dónde nos llama. Muy buenos días, señor Carvalho. Le saluda Jaime Minaya, de Iquitos. Sí, lo escuchamos, señor Minaya. Bueno, yo saludo estas decisiones del Jurado Nacional de que prohíben que los partidos o los candidatos contraten con una radio o televisión. Pero ¿qué pasa cuando un candidato tiene evidentemente demasiadas preferencias en una radio? Acá se ha dado casos en que hasta no le han permitido a un candidato poder hablar, le cerraban las puertas prácticamente, coartando la libertad de expresión de las personas, ¿no? O sea, no hay un contrato, pero sí se nota que hay una preferencia. Muchísimas gracias. Gracias por su pregunta, señor Menaña. Señora Clavijo, ¿qué normas hay para evitar arbitrariedades de ese tipo? Bueno, lo que sí invocamos es evidente a que contemos a nivel nacional con prensa que permita justamente cobertura a todos los candidatos. Es importante, más que todo en este proceso, con plazos tan breves, que la ciudadanía conozca las propuestas de sus candidatos. E invocamos justamente a que la prensa libre, independiente, cumpla este rol también tan importante que tiene y dé cobertura a todas las candidaturas. En todo caso, aquí en RPP siempre hemos practicado y lo seguiremos haciendo, invitar a los representantes de todos los partidos y grupos políticos, naturalmente dentro del marco de la ley y la democracia. Otra llamada, adelante, por favor. ¿Aló? Aló. Buenos días. Aló. Buenos días, le habla Katy de Piura. Buenos días, Katy. Quisiera, por favor, que nos expliquen sobre la cifra repartidora. ¿Va a ser igual en esta oportunidad? ¿Quién quiere contestar a este delicado tema, que es lo más, digamos, abstracto para entender? Bueno, la cifra repartidora es un mecanismo que corresponde a lo que se conoce como el método D'Hondt, ¿no? Es decir, es un método matemático para la distribución, la transformación de votos en escaños. Hay que decir que justamente el método D'Hondt, del que se deriva la cifra repartidora, que es una operación adicional, pero que nos produce el mismo resultado, es una de las razones por las que el Parlamento ha tenido, digamos, un comportamiento bastante desapegado a al interés de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el método D'Hondt... La sobrerepresentación de la Fuerza Popular. Exacto. ¿No? El método D'Hondt lo que hace es a la primera minoría le expande de modo muy generoso el número de escaños. Por ejemplo, Fuerza Popular obtuvo 4.400.000 votos, grosso modo, de un padrón de 24 millones, grosso modo, de electores. O sea, estamos hablando de un porcentaje del 19%. Con 19%, Fuerza Popular se llevó 73 escaños, que era una aplastante mayoría. Evidentemente no es porque lograron una extraordinaria victoria electoral, sino por las particularidades del sistema electoral. Ese sistema electoral no se ha modificado. O sea que la misma cifra repartidora se usará esta vez. Exacto. Ni siquiera en los proyectos de reforma política presentados por el Poder Ejecutivo se tocaba nada de eso. Y yo creo que eso es un tema que sí va a meritar una reflexión más profunda a posteriori, pero para efectos prácticos es igual. La única solución, puesto que la curva de D'Hondt se aplica en la mayoría de los países democráticos, es que los partidos hagan campañas en todas las circunstancias. No necesariamente. Yo quiero explicar rápidamente mi opinión sobre eso, porque yo creo que no se puede satanizar al método de la cifra repartidora, que como usted lo ha dicho, es un método que se aplica en todas las democracias donde se busca la proporcionalidad de la representación. Este método lo hemos aplicado el 2001, 2006, 2011, siempre, sí. Y no ha pasado lo que pasó esta vez, que hubo una distorsión. Pero la distorsión no fue por el método, creo yo, sino es por el tema de cómo se eligen candidatos. Lo explico rapidito. Hay como 10 departamentos del Perú donde solo se otorgan 2 curules. Es en esos lugares donde se otorga 2 curules que la votación de Keiko Fujimori en esos lugares fue por encima, fue muy superior a la del segundo lugar, que hizo que ella se lleve las 2 curules. En esos 10 lugares ya le estábamos sumando 10 adicionales a lo que la proporcionalidad le hubiera dado. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en Lima Provincias, donde se reparten 4 curules. Keiko Fujimori, por la votación superior que tuvo ahí sobre el segundo, se llevó las 4 curules. Entonces no es un tema del método, sino es de cómo están distribuidos los escaños. En Lima Metropolitana, donde se distribuyen 36 escaños,
ahí sí vemos que la proporcionalidad se reflejó en función a los votos de los partidos. Lo que usted cree que la solución es que las circunscripciones electorales no sean las mismas 25 que tenemos. Solamente quería hacer una predicción. No es exacto que en las democracias, en todas las democracias o en las mejores democracias se aplique el método D'Hondt. En las democracias más institucionalizadas, que son las anglosajonas, se aplica métodos de elección individual, o sea, porque no tienen proporcional, circunscripciones más pequeñas. Ahora, en lo que estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel en el sentido que hay circunscripciones muy chicas en las que el efecto desproporcional del método D'Hondt se amplía mucho más. Y sumados ambos efectos, tenemos que el Parlamento es escasísimamente representativo. Va a seguir siendo aplicada la misma cifra repartida que conocemos. Y va a haber el doble voto preferencial, es decir, voto por un partido y puedo votar hasta por dos números de la misma lista. De acuerdo. Una nueva llamada, por favor, adelante, su nombre y desde dónde nos llama. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Armando Sangama, llamo desde el distrito de Surco. Sí, lo escuchamos, Armando. Ante una pregunta anterior quisiera de repente agregar o de repente explayar un poco. No hemos sido, creo, todos los participantes, periodistas y como nosotros, personas que participamos y conocemos esto, haber visto de manera tan clara una polarización tanto de la prensa como de la gente en forma general y diferentes interpretaciones de diferentes analistas. Entonces, ante un escenario así y ahora con algunos reclamos que algunos lo dan por ya casi muerto, que de repente vaya a funcionar y se acepte el pedido del Congreso en los diferentes estamentos donde está presentando reclamo, imagínense que le den la razón al Congreso y esto sería ahorita una chanfaina, sería una cosa, pero una distorsión tal, no sería extraño. Pasan tantas cosas últimamente, no solo aquí, en tantos países tan distintas, tan polarizadas, así como el clima, en el ambiente político y en el ambiente de la prensa también, porque he escuchado a periodistas de uno y otro tipo de una polarización. De acuerdo. Muy bien, Armando, hemos comprendido su punto de vista desde Surco. Nos quedan pocos minutos y yo quería plantear algunas preguntas, si me permiten. Uno sobre el cronograma. ¿Hasta cuándo pueden renunciar los miembros de algunos partidos que quieran candidatear en otros? En segundo lugar, los funcionarios que han cesado en los últimos días, ministros u otros cargos, ¿pueden o no postular o se les explica que hubieran habido hacerlo 6 meses antes del acto electoral, pese a que solamente hay una campaña de 4? Y luego conocer cuál es la fecha para que conozcamos las alianzas y las listas de los partidos. Señora Clavijo. Sí, sobre el primer punto, habiendo personas que probablemente a la fecha estén afiliados a una organización política y deseen postular por otro, tienen máximo hasta el 18 de octubre para presentar ante el registro de organizaciones políticas la renuncia a esta afiliación. Dentro de 6 días, entonces. Sí, en los próximos días. En 6 días veremos si hay renuncias a algunos partidos para postular por otros. Así es. En cuanto a las alianzas electorales, efectivamente tienen hasta el 31 de octubre, también algunas semanas, para que se conformen algunas alianzas electorales en las que eventualmente algún partido desea ir en alianza en este proceso electoral con 1 o 2 organizaciones 18 políticas. 19 días para yo quería solo recomendar algo a los partidos. No esperen al día 31 a llevar sus actas de conformación de alianzas, porque el registro tiene que calificar y tramitar y salir una resolución que apruebe la alianza. Hay que ir días antes. Tomamos nota de ese consejo, no siempre es fácil. Renuncias de los funcionarios y los exministros. Así como lo estableció el jurado, en la resolución hay un acápite en el que se establece que en todo lo no previsto en la resolución se van a emitir los acuerdos correspondientes en los subsiguientes días. Entonces, ante todas aquellas situaciones en la cual incluso la ley actualmente establece renuncias y licencias de 6 meses, de 60 días, y obviamente los plazos no calzan, se van a emitir justamente las disposiciones del caso. No sabemos tampoco eso. Eso se va a determinar en esta semana. Solamente, por ejemplo, si el señor Salvador del Solar quiere postular,
no hay 6 meses de renuncia o de cesación de mientras no aclare el jurado este tema de los 6 meses, y lo va a recortar seguramente, porque lo va a recortar seguramente, porque materialmente es imposible. El decreto de urgencia que emitió este presidente de la República faculta al jurado a adecuar plazos. Definitivamente ese de 6 plazos de 6 meses no va a calzar, tenía que haberlo adecuado. Hubiera sido bueno que lo diga también en su resolución, señora Clavijo. Es que sucede que hay una infinidad de escenarios, además, en este caso particular, porque hay fechas que materialmente son imposibles de cumplir conforme la normativa. En fin, contamos con usted, con el Jurado Nacional de Elecciones, con RENIEC y con la OMPE, para que las elecciones se hagan de la manera